Si miramos a la Biblia como una línea del tiempo, el punto en el que comienza el Nuevo Testamento, a través de los Evangelios, sucede en la ocupación romana. Antes de eso, los judíos habían sido conquistados por los griegos, evento no mencionado en la Biblia, y previamente por los persas y babilonios. Esas dos sí son narradas en el texto bíblico. El motivo por el cual las conquistas sucedieron fue porque la promesa de Dios para su pueblo incluía bendición si obedecían sus mandamientos, y exilio si no lo hacían. Deuteronomio 11:16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Levítico 20:22. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Por tanto, los exilios, comenzando por el babilonio, representaban el juicio de Dios a la transgresión de su pueblo, quienes comenzaron a adorar a dioses ajenos, olvidando a Jehová. Durante todo el proceso de exilio, en el que el pueblo de Dios fue llevado a otras naciones capturados, comienzan a emerger voces de profetas advirtiendo un retorno posterior a su tierra, la que Dios les dio al salir de Egipto. Y más aún, la llegada del Mesías, quien pondría orden y justicia a los pueblos que hayan maltratado a Israel. Para que lo anterior sucediera, Dios le pedía a su nación que retornara a él, y que una vez arrepentidos y recuperada su relación, podría enviar a su ungido. Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ambos ejemplos reflejan que la reconciliación y enseguida el juicio de Dios vendrán a su pueblo, siempre que hayan retornado a él, de corazón cumpliendo su ley y arrepintiéndose de su pecado previo. Ese contexto es el que introdujo a Juan, el que bautizaba. Siendo el profeta Elías enviado, predicaba el arrepentimiento porque el reino de Dios se había acercado, y los judíos conocían que su arrepentimiento precedería la llegada del Mesías. Sin embargo, antes del tiempo de Juan el que bautizaba, aproximadamente 1 o 2 siglos antes de la era de Jesús, se levantó un grupo judío, de origen hebreo, Perushim, que significa los separados o los apartados. Y su nombre hace referencia al énfasis en su pureza ritual y buscaba distinguirse de aquellas prácticas que consideraban paganas o contrarias a la ley judía. Su intención era volver al camino de Dios, reconociendo su pecado y buscando que, una vez que todos pudieran hacerlo, entonces llegaría el Mesías. Con ello, combatían las influencias que sus conquistadores romanos en su presente y previo a los griegos, particularmente en tiempos de Jesús, tenían. Esas influencias se ligarían a la llegada del teatro, los Juegos Olímpicos o los templos a sus deidades. También existía el incentivo de culto al emperador romano como reflejo de lealtad, lo cual chocaba directamente con la ley judía de adorar solamente a Jehová. Así surge lo que en el texto bíblico se conocerá como los fariseos. Ese grupo tenía idea principal cuya separación en sentido práctico, para mantenerse alejados de influencias extranjeras y de comportamientos considerados inmorales, pues implicaba una dedicación profunda a las normas y preceptos judíos. Eventualmente, su influencia llegaría a ser casi corrosiva dentro de la sociedad, pues su dedicación y rigor a la ley desdibujaba o al menos hacía borrosa a la ley misma. Como hemos abordado antes, llevaban una tradición que era a un nivel casi mayor que el de la ley misma. Un ejemplo básico es que la ley de Dios dice, no usarás mi nombre en vano. Pero la tradición llevó esa ley al hecho de que nadie podría ni siquiera usar el nombre de Dios, no sea que se usara en vano y contara como transgresión. Esa clase de casi excesos, protección,
muros, o también conocidos como la cerca de la ley, es parte de lo que habrían impulsado y enseñado desde casi 2 siglos antes de que Jesús comenzara su predicación. Por eso es que una de las oposiciones más fuertes vendrá de ese grupo, los fariseos, figuras de autoridad en las sinagogas judías y ejemplos establecidos de comportamiento entre el pueblo judío. Poco a poco, Jesús el Mesías irá enfrentándose a ellos, en sucesos cada vez más ásperos y agresivos, en los que evidenciaba no solo que habían hecho a un lado la ley y su propósito correcto, sino que sus actos eran opuestos a lo que enseñaban y pretendían imponer. Marcos 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. La tradición indica que Jesús se encontraba en casa, y esa ambigüedad puede interpretarse de varias maneras. Las dos más aceptadas son que se encontraba en la casa en que él se hospedaba o habitaba. También se cree que María, su madre, lo hacía con él. O bien, la casa de Pedro, asumiendo que Jesús habitaba ahí. El contexto orilla a pensarlo, puesto que en el capítulo previo quedó establecida la fama de Jesús, así que la gente se acercaba a la casa donde habitaba, y no a la casa de algún conocido o extraño. Es la opción más probable del lugar donde ocurre esta historia. El acto de los amigos del enfermo fue ejemplar. Iban confiados y convencidos de que aquel maestro era capaz de sanar a su amigo, y aún con la limitante que significaba toda la multitud, hallaron la forma de acercarse a Jesús, aunque fuera desde el techo. La fe de aquellos 4 hombres tenía que ser grande. Ya habían dañado la casa en la que estaban reunidas las personas, bajado al hombre para que Jesús lo viera, y en caso de que no fuera sano, el problema sería subirlo de nuevo, reparar el techo y vivir con la decepción de que su amigo no habría sido sano. Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. 2 grandes problemas surgen de este texto. Pareciera que Jesús no evalúa la fe del hombre paralítico, sino la fe de sus amigos. Por la manera en que la historia es contada, da la impresión de que Jesús ve la fe de los 4 hombres y luego se dirige al paralítico, como excluyendo que haya visto fe en él. La realidad es que existen pocos milagros en los que la fe no sea percibida por Jesús, aunque los hay. La teoría o sospecha surge porque probablemente la enfermedad de aquel hombre iba ligada a pecado que había cometido, aunque el texto no es claro. El segundo problema surge porque toda la escena gira alrededor de que un hombre bajó del techo porque no podía caminar. ¿Cómo es que Jesús perdona los pecados de un hombre al que claramente le aflige no poder caminar? Desde el punto de vista práctico, Jesús le entrega una solución a un problema que no ha sido expresamente indicado. Fácilmente el hombre pudo haberle dicho: no necesito perdón de pecados, necesito caminar. Por supuesto, no conocemos la razón absolutamente cierta de por qué Jesús no lo sanó en esa respuesta y eligió perdonar los pecados del hombre. Aunque una propuesta bastante prudente sería decir que Jesús apunta al origen de su enfermedad. Su vida pecaminosa lo había traído a este momento, y responderle «tus pecados te son perdonados» le hace saber al hombre que conoce sus acciones. Entre líneas le está comunicando que conoce su corazón y que la necesidad del hombre comienza por ese lugar. Marcos 2:6. Estaban allí sentados algunos de los escribas y fariseos, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios? Las autoridades religiosas se encontraban en el mismo lugar donde Jesús estaba predicando.
Para este punto, su fama había llegado a lugares de influencia religiosa, muy probablemente Jerusalén, donde el rumor de que un maestro predicaba en Capernaum y que además hacía milagros y sanidades crecía. Ellos presenciaban sus enseñanzas para encontrar algo que no cuadrara dentro de sus tradiciones. Reflejaba el problema de su corazón. Su intención era capturar a Jesús en alguna equivocación o contradicción más que escuchar su mensaje. Esa actitud, a la que Jesús le dirá dureza de corazón, es lo que Jesús les reclamará de manera permanente. Pero Jesús es el Hijo de Dios, capaz de hacer milagros. Reprende a seres espirituales inmundos y al inicio de su trabajo literalmente venció a Satanás. Así que la murmuración de un grupo religioso está lejos de detenerlo. Sin descartar drásticamente a los fariseos y escribas, la realidad es que ellos tenían un motivo real para su escepticismo. Isaías capítulo 43 se titula Jehová es el único redentor. En él se lee lo siguiente. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. O Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dado el contexto, su argumento podría ser válido. En la Biblia, que tenían al alcance, lo que hoy consideraríamos Antiguo Testamento, solo Jehová puede perdonar pecados. ¿Cómo es que este hombre, por muy sabio en la ley y con el poder de hacer milagros, sería capaz de perdonar también los pecados de un hombre? Marcos 2:8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Jesús cuestiona que los escribas y fariseos cavilan en sus corazones. El Evangelio de Mateo lo expresa aclarando su intención. Mateo 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Queda claro que la oposición de los líderes religiosos no es objetiva. Su deseo no es aprender acerca de qué tiene que decir este nuevo maestro en Capernaum. Buscan hallarlo en error y exhibirlo. Marcos 2:9. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Las dos preguntas de Jesús son asombrosas. Exhibe a los fariseos y escribas en su mala intención, y así como ellos intentan capturarlo, él plantea una pregunta imposible. Si la respuesta fuera, es más fácil perdonar pecados, el problema sucede porque nadie podría comprobarlo. El perdón de pecados no es visible. En cierto sentido, Jesús quedaría en ridículo por hacer un milagro que a los ojos de ellos no se podría ver ni comprobar. Y si la respuesta fuera, es más fácil decirle al paralítico que se levante, significaría que Jesús se sobrepone al pecado de blasfemia que le acababan de imputar. Y si Jesús no estaba blasfemando, el hombre se pondría en pie, si es que eso fuera algo fácil. Lo anterior significaría que Jesús no solo podía curar enfermedades, sino también perdonar pecados. Marcos 2:10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Varios datos entrega Jesús en su respuesta. La expresión Hijo del Hombre será un título que solo Jesús usará para hablar de sí mismo durante los evangelios. Nadie nunca se referirá a él en su presencia de esa manera. Posteriormente habrán menciones, pero solo hasta que Jesús haya resucitado. Tal expresión sucede en el libro del profeta Daniel, en la que en una visión ve lo siguiente. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino
uno que no será destruido. En la profecía que narra Daniel, uno como hijo de hombre se acerca al anciano de días, indiscutiblemente ese anciano se refiere a Dios, y a ese hijo de hombre se le da dominio mundial en un reino que no tendrá fin. Por supuesto, en la época presente, actual, y en la época de Jesús, la profecía en el libro de Daniel se comprendía que invariablemente ese hijo de hombre se refería al Mesías que esperaban. Así cuando Jesús dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, también les está diciendo, yo soy el Mesías descrito en Daniel. Y cuando se da la autoridad para perdonar pecados, podríamos decir que hace una declaración casi tan escandalosa como la anterior. El cuestionamiento de los fariseos y escribas era, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Añadiendo a su cuestionamiento las citas que revisamos anteriormente, efectivamente solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, si Jesús anuncia que el Hijo del Hombre, el Mesías, tiene poder o potestad para perdonar pecados, lo que Jesús está diciendo es que además de Mesías, también Él es Dios. Todo lo anterior implicaba cambios drásticos a la manera de pensar judía del Mesías que había de llegar. El ungido de Dios, del que habla el profeta Daniel, se presenta en su visión y enseguida le es dado el reino mundial en un gobierno sin fin. Pero Jesús, este nuevo maestro que recientemente ha cobrado fama, no parece que de parte divina haya recibido ningún poder político. Marcos 2:12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Si Jesús no hubiera levantado al hombre, su trabajo o ministerio se habría quebrado irremediablemente. El juicio de los fariseos y escribas habría sido, este hombre no puede ni sanar ni perdonar pecados. Pero no fue en vano. Los 4 hombres que estaban en el techo vieron el milagro en la vida de su amigo. El hombre fue restablecido de su parálisis. Los escribas y fariseos de manera implícita tenían que aceptar que ese Jesús era capaz no solo de sanar enfermos, sino que por extensión era capaz también de perdonar pecados. Los fariseos y escribas no podían hacer un escándalo de lo que habían visto. Después de todo, ¿qué argumento o cuestionamiento sería válido para el hombre que acababa de levantar a un paralítico frente a todos? Históricamente es conocido que las multitudes son complicadas. Reclamar en ese momento habría sido un problema en el que no querrían meterse con todos los presentes. Ante los ojos de todos quedaba claro que Jesús no estaba blasfemando al decir que perdonaba los pecados del hombre. Y si no estaba blasfemando, significaba que Dios estaba con él, y decía la verdad acerca de quién era. El Evangelio de Mateo termina esta misma historia de una manera distinta, ampliando la reacción de los que presenciaron el milagro. Mateo 9:7. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Según Mateo, el asombro de los hombres y la explicación que entendieron habría sido no que Jesús pudiera perdonar pecados. El milagro claramente reflejaba que lo había hecho, y que perdonando al hombre significara que él era Dios mismo. Sino lo que entendieron, francamente confundidos, fue que Dios le había dado potestad a Jesús para poder perdonar pecados. Su idea era, en retrospectiva, equivocada, pues en su contexto histórico y cultural, Jesús era una figura cuando menos confusa. Durante siglos completos, los judíos habían leído e interpretado la profecía de Daniel, que no es la única, por cierto, tal como estaba escrita. Vamos a leerla de nuevo. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido.
Para los judíos, que el ungido Hijo de Dios o Hijo de Hombre se presentara significaba que el reino mundial le era entregado en ese instante, porque la profecía así lo decía. Y cuando Jesús se presenta como una persona normal, totalmente humana, sin intención de posesión o autoridad política, mucho menos otorgada de una fuente divina, por supuesto, ese hombre no encajaba en la descripción que ellos tenían en la mente. Y si además comenzaba a decir que podía perdonar pecados, los judíos tenían dos opciones. Dios le ha dado a los hombres la oportunidad de perdonar pecados entre ellos mismos, o si Dios no le ha dado a los hombres comunes la oportunidad de perdonar pecados, ese hombre es el Mesías, y también es Dios. Pero esa segunda opción no cabía en su mente. Y no por ignorancia o necedad. Toda su vida habían sido educados para esperar otra cosa. Acumulando lo anterior, Jesús encajaba y a la vez no encajaba en el perfil del Mesías que esperaban. Pacientemente, Jesús irá desenvolviendo su identidad conforme avance su ministerio. La fe como prerequisito para ver el poder de Dios será necesaria. Todo aquel que crea en Él necesitará algo de fe. Pues aun cuando sus obras declaren que es el Mesías, el hecho de que no tome posesión del mundo, haga guerra a los romanos ni castigue a los impíos, generará dudas y cuestionamientos. En el presente, la fe es ejercida porque sin haber conocido a Jesús, aquellos que creen en Él confían en que el texto bíblico es precisamente el testamento de Dios para todos aquellos que creen. No existe una grabación en audio o video que muestre a Jesús cuando resucitó. Y aunque existe evidencia de que el Jesús histórico fue real, que su legado continuó con aquellos hombres dispuestos a morir antes de negar que le habían visto después de su crucifixión y muerte, la creencia para hacerlo es necesariamente complementada por la fe.